Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a ver algo muy concreto y es cómo migrar de After Effects a Fusion, específicamente hablando de las herramientas básicas. No les voy a hacer perder su tiempo, les voy a decir exactamente qué es lo que pueden esperar de este video. Vamos a ver cómo, en términos de After Effects, vamos a ver cómo hacer una nueva composición, cómo crear nuevas capas, cómo mover esas mismas capas, ocultar una capa, ese ojito, cómo modificarlo, bueno, ocultar capas en general, mover la escala, transparencia o lo que es la opacidad, la rotación, cómo hacer una máscara, ponerle el feather o este degradado alrededor a las máscaras, cómo cambiar el modo de la capa a sustraer en vez de añadir, agregar motion blur, cómo crear un sólido y la herramienta de texto. Todo esto en Fusion, así es que vamos por ello. A pesar de que va a ser un video bastante largo, voy a poner aquí abajo en el primer comentario todos los tiempos donde están cada uno de estos temas, por si quieren saltar alguno en específico, ahí va a estar. En este caso, lo único que estoy asumiendo es que ya saben utilizar After Effects y pues están buscando migrar a Fusion. En este caso vamos con la primera parte, que es cómo crear una nueva composición. En After Effects lo único que hago es tomar un clip y lo arrastro y ya tiene la duración adecuada, o lo que puedo hacer es darle clic aquí y entonces pues ya hago los ajustes. En el caso de Fusion, lo que puedo hacer en el caso de crear una nueva desde cero es irme aquí, darle clic derecho. Si no les aparece, es en la parte del Media Pool. Aquí le damos clic derecho y nos vamos a New Fusion Composition. Y aquí pues hacemos exactamente lo mismo. Le asignamos un nombre, cuál va a ser la duración y a cuántos cuadros va a estar corriendo, que en este caso yo lo quiero a 30. Lo creo y aquí ya tengo mi composición en la cual voy a empezar a trabajar. Ahora, lo único que tengo que hacer es, aquí no me está apareciendo realmente nada, y eso es porque tengo que darle doble clic para que entonces ya me aparezca la parte del Media Out. Y aquí está, una vez que aparece ya puedo empezar a trabajar aquí. En la otra opción, en la que tomo el clip y lo arrastro directamente a una línea del tiempo en After Effects, lo que puedo hacer es arrastro cualquier video y una vez que yo elijo el rango, supongamos que quiero esta parte de aquí, la agrego aquí a mi línea del tiempo, y eso está bastante bien porque esto está pensado para que una vez que yo termino de hacer, por ejemplo, mi edición, si quiero que específicamente este clip o algún fragmento tenga algo de compositing o VFX o lo que sea, puedo simplemente darle clic derecho a este clip y le doy a New Fusion Clip. Una vez que está hecho esto, ya es un nuevo clip de Fusion, ya no corre independientemente, y una vez que tenemos esto, le damos clic aquí abajo en Fusion y entonces ya puedo empezar a trabajar directamente en este mismo clip. Ahora que ya tenemos creado un clip, algo muy importante a mencionar es el hecho de cómo funciona esto que estamos viendo aquí. El Media In se refiere específicamente cuál es el clip, sea una imagen, sea un video, sea lo que sea de imagen. Este es el Media In. Esto me está haciendo referencia al video que tengo aquí arriba, pero está conectado a este nodo que se llama Media Out. Media Out es básicamente el resultado, es lo que ya se va a renderear en mi visor final. Por ejemplo, una vez que yo vaya a la pestaña de color, lo que va a existir en esa pestaña de color es lo que provenga desde el Media Out. No importa nada de lo que tenga aquí, si no está conectado al Media Output, no lo va a salir, no lo va a sacar o no lo va a detectar como una salida. Otra cosa muy importante, aquí abajo hay dos pequeños círculos. Uno está en gris y el otro está en blanco. Eso es porque el que está en blanco me está indicando que estoy viendo esta salida específicamente en el visor número 2. Este puntito de la izquierda significa visor 1 y el puntito de la derecha significa visor 2. Ahorita que le di clic, si se fijan, me apareció la misma imagen del lado izquierdo, y eso es porque este es el visor 1. Si por alguna razón no les aparece este segundo visor, lo único que tienen que hacer es irse aquí arriba y cuando le dan clic, automáticamente únicamente se refleja el visor número 2. Este es el visor número 2. Si quieren ver también el visor número 1, le dan clic aquí y ya aparecen las dos ventanas y ambas trabajan de manera independiente. En este caso, como tengo la salida en ambos visores, pues se ve exactamente lo mismo, pero ahorita vamos a ver ejemplos de cómo podemos emplear esto, pero eso es muy importante. Este es visor 1, este es visor 2, y si no hay ninguno asignado, pues entonces no me va a aparecer absolutamente nada. Puedo asignarlos como estamos asignando aquí, simplemente dándole clic a cada uno de estos botones, o con el número 1, una vez que seleccionamos el nodo, si le doy el número 1, aparece en el visor 1, y cuando aprieto el número 2 del teclado, me aparece en el visor 2. Ahora que sabemos esto, vamos a ver cómo crear una nueva capa. Específicamente en Fusion no existe el crear capas. ¿Por qué? Porque justamente es una de las cosas como trabaja Fusion. En el caso de After Effects trabaja por capas. Entonces cuando yo quiero crear una nueva, pues por ejemplo si quiero duplicar este material, le pongo Control D y se duplica y tengo una segunda capa en la que puedo trabajar. Y esto lo puedo hacer pues todas las veces que yo quiera. Control D o Command D de duplicar, y entonces voy creando nuevas capas con nuevos videos o con el mismo video, etc. Entonces ese es el funcionamiento de After Effects. En el caso de Fusion no tengo capas. Entonces, ¿qué pasa si quiero encimar el mismo video, pero
pero aquí a partir de estos nodos. Es relativamente sencillo. Lo único que tengo que hacer es, primero tengo que arrastrar el media que yo necesite. En este caso, por ejemplo, si yo quiero este mismo video, lo que hago es tomarlo, lo arrastro y entonces ya está aquí. Ahora, yo tendría que decidir cuál quiero conectar, si este o este que está acá. En este caso yo no quiero tener que decidir. Entonces lo que quiero es que se encimen. Lo único que tengo que hacer es, le doy clic a este nodo y aquí arriba hay una herramienta que se llama Merge. En este caso le doy clic y vean cómo automáticamente se conecta y hay un pequeño nodo que es, o una pequeña entrada que es esta. El amarillo quiere decir background y el verde quiere decir foreground. Background es básicamente lo que va a estar atrás y foreground lo que va a estar adelante. Si lo vemos por capas, suponiendo que aquí nada más tenga 2 de estas capas, voy a eliminar todas estas hasta aquí. Entonces, por ejemplo, este sería mi foreground, es decir, lo que está adelante, lo que se va a ver. Y este que está abajo, este sería mi background. Entonces, así es la manera en la cual podemos pensar en este nodo de merge. Entonces, en este caso, si yo quiero que en mi foreground esté este video, lo único que hago es arrastrar este, que es el verde, y lo arrastro a este video. Y vean cómo ahora ya se modificó. Ahora, aquí vean, si recuerdan, en ambos visores yo tengo el media out. Lo que puedo hacer, y es una de las ventajas, es que justamente como les decía, puedo irme para acá y ver en el visor número 1 lo que tengo en este nodo específicamente, que es esto. Y aquí vuelvo a apretar el número 1 seleccionando este media y entonces ahora veo este video, que en este caso pues es el mismo, pero es la manera en la cual podemos empezar a trabajar. Entonces, para crear capas justamente vamos a utilizar siempre el de merge. Por ejemplo, si yo quisiera añadir uno más, lo que tendría que hacer es, una vez que ya estoy aquí en merge, le doy clic otra vez a otro merge y entonces voy a poner otro video aquí. Por ejemplo, en este caso voy a usar exactamente el mismo, solamente como ejemplo, pero cada vez que yo quiera hacer esto voy a necesitar un nodo de merge. En el siguiente punto tenemos en After Effects que podemos simplemente tomar este clip y ponerlo abajo. Lo estamos moviendo del foreground al background, o puedo hacerlo una y otra vez y pues es muy sencillo. En Fusion esto va a funcionar de manera un poco distinta y es básicamente todo va a estar dado por el arreglo que nosotros tengamos aquí. Si yo quiero que este esté, recordemos que el verde es el foreground, entonces digamos que está una capa arriba y este está una capa abajo. Si los quiero invertir, lo que tendría que hacer es desconectar estos nodos y, por ejemplo, si yo oprimo Alt y sin soltar tomo parte del nodo y lo suelto aquí, me va a preguntar dónde exactamente lo quiero conectar. En este caso, este nodo de merge o de mezclar tiene 3 entradas distintas: el background, el foreground o el effect mask, que es básicamente un canal alfa o lo que podría usar para un recorte en general. Entonces aquí yo puedo decirle que en vez de que se mande al foreground, se mande al background, y entonces cuando yo hago la misma conexión acá, recordemos oprimiendo el botón de Alt en el teclado, aquí le pongo que esto lo quiero adelante, y esa es la manera en la cual podría invertirlo. Si yo quiero que todo esto esté igual intercambiado aquí, pues tendría que hacer exactamente lo mismo. Le doy clic aquí con Alt y entonces le digo que en realidad esto lo quiero en el foreground y esto de acá lo quiero en el background. Y obviamente entre más grande sea nuestra composición, la cantidad de nodos pues va a ser bastante alta. Como siguiente punto tenemos este ojito que está acá, que es la manera en la cual podemos ocultar o no una cierta capa. Entonces en After Effects pues solamente presionamos este botón y listo. En el caso de Fusion, lo que tendría que hacer es irme a algún clip específicamente. Por ejemplo, puedo irme a este clip y lo único que tengo que hacer es, de este lado tengo que apagar este clip. Y realmente eso es todo, es bastante sencillo. Solamente hay que saber dónde está la herramienta y es así. Simplemente le doy aquí y lo que está haciendo es apagar el nodo específicamente. Adicionalmente, lo que podemos hacer es irnos a darle clic derecho al nodo específicamente del media que queremos ocultar, o del efecto incluso que queremos ocultar, y nos vamos a la parte de modes y le ponemos en pass through. Lo que va a pasar es que justamente va a hacer eso, va a apagar esta parte de aquí y entonces ya no se ve. Entonces hacerlo desde aquí o hacerlo desde esta parte que está acá de pass through es exactamente lo mismo, o podemos usar el atajo de control o command P y entonces hace exactamente lo mismo. Y lo puedo aplicar pues prácticamente para cualquiera de estas herramientas, sin importar la que sea. Como siguiente punto tenemos el tema de la escala. En el caso de After Effects, yo le doy clic y aprieto la letra S y me aparece la herramienta de Scale. Y entonces aquí puedo hacerlo o más grande o más pequeño, dependiendo cuál sea exactamente lo que quiera hacer. En el caso de Fusion, lo que tenemos que hacer es crear una nueva herramienta. No podemos hacerlo directamente desde este media. Voy a borrar todo esto porque no lo necesito. Entonces solamente voy a conectar el media directamente con el output para que no se confundan. Y adicionalmente, lo que voy a hacer es, una vez que yo ya le di clic a esto, es muy importante porque una vez que yo le doy clic, la herramienta que yo ponga se la va a asignar a este nodo. Lo que tengo que hacer es
darle clic a este botón que está aquí, que se llama Transform. Cuando yo le doy clic aquí, me va a crear este nodo. Y este nodo tiene el control no solamente de la escala, sino de otras herramientas que ahorita vamos a ver. Entonces, en este caso, agregamos este de Transform. Y para el tamaño, simplemente podemos aquí incrementarlo o podemos decrementarlo, tanto como nosotros querramos. Entonces, aquí es donde vamos a tener este control de escala. Si yo quiero resetear en cualquier momento, lo único que tengo que hacer es presionar este botón que aparece aquí en medio y entonces ya me pone la herramienta por default. O si definitivamente hice algo muy extraño y no quiero estar presionando todos estos botones, puedo irme simplemente a este relojito que está acá y en todos los nodos, esto funciona en cualquier herramienta que tengamos. En este caso lo voy a aplicar al de Transform. En cualquiera de estos, aquí es un reset completo. Entonces estoy mandando a los valores, digamos, preestablecidos. Cualquier tipo de modificación que haya realizado se elimina, entonces eso es bastante bueno saberlo también. A continuación tenemos la parte de la transparencia. En After Effects presionamos la letra T y nos manda a Opacity y entonces podemos controlar qué tanto se va a ver o no esta capa específicamente. En el caso de Fusion no funciona así y de hecho en realidad no puedo crear como un nodo de opacidad como tal. En este caso, supongamos que este media lo tengo aquí, utilicé esta parte de Transform porque quería incrementar el tamaño y aparte voy a poner el nodo de Merge, que es para juntar otro clip. Entonces arrastro este clip de arriba y lo voy a conectar directamente para acá, para que esté en el foreground. Entonces esto, digamos que este media está en la capa de arriba, entre comillas, y ese está en la capa de abajo con esta transformación de escala. Entonces, si yo quiero manejar la opacidad, lo único que tengo que hacer es darle clic aquí en Merge. Esto va a funcionar a partir de este botón de Merge. Y entonces ya puedo cambiar esta parte que dice Blend. Automáticamente va a tomar la opacidad del clip que está arriba, porque en realidad no tendría ningún caso que me esté decrementando la opacidad del clip que pues está en la parte de abajo, porque eso no haría ninguna diferencia. Entonces eso es muy importante. Aquí desde la parte de Blend puedo modificar la opacidad y entonces ya puedo empezar a ver o revelar el clip que está abajo de este otro clip. Como siguiente herramienta tenemos la rotación. En el caso de After Effects apretamos la letra R y entonces podemos empezar a rotar cualquier clip. En el caso de Fusion lo que tenemos que hacer es recurrir nuevamente a nuestro nodo de Transform. Si no recuerdan cómo hacerlo, simplemente seleccionamos el clip, nos vamos aquí a este que se llama Transform y entonces desde aquí nosotros podemos poner en esta parte de Angle, podemos rotar tanto como querramos el clip y pues esa es la manera en la cual va a estar funcionando. Igual para resetearlo le doy clic aquí y listo. Lo siguiente que tenemos es la creación de máscaras. Entonces en este caso lo que voy a hacer es, voy a borrar este porque no lo necesito, solamente me voy a quedar con este clip de arriba y para crear una máscara en After Effects basta con tener seleccionada la capa y entonces pues por ejemplo puedo crear un cuadrado o si lo prefiero puedo crear un círculo o puedo crear con la herramienta de la pluma alguna otra forma, etcétera. Bueno, en este caso lo hice mal, hice un shape. Ah, no, de hecho sí estaba bien. Entonces, siempre y cuando tengamos seleccionado el clip, entonces pues podemos hacer esto y modificarlo, etcétera. Entonces, esa es la creación de máscaras en After Effects. ¿Qué pasa cuando estamos en Fusion? Voy a quitar este de Transform, no lo necesitamos. Es de hecho bastante simple también. Lo que puedo hacer es, voy a quitar esta ventana de media para tener un poco más de espacio. Y una vez que tengo seleccionado mi nodo, lo que tengo que hacer es seleccionar qué tipo de máscara necesito. Puedo crear igualmente cuadrados, círculos o figuras como con la pluma. Entonces si yo selecciono el cuadro, vean cómo automáticamente aquí me puso el nodo y lo está conectando a la parte azul. Y esto es justamente porque es donde va a recaer el alfa. Entonces en este caso, ya que me creó este cuadro y que tengo seleccionado la herramienta del rectángulo, puedo moverla como yo quiera. Puedo moverla con estas flechitas o puedo moverla desde aquí en medio y puede ser un movimiento completamente libre. En esta parte del level, eso es muy importante saberlo. Aquí nosotros podemos darle la opacidad también. Entonces, esta también puede ser una alternativa para la opacidad. Si quisieran, si quieren que específicamente este clip le afecte la opacidad, lo que podrían hacer es simplemente crear un cuadrado como estos y bajarle al level. Y entonces, pues ya están afectando directamente la opacidad por si quisieran que hubiera transparente atrás en vez de que hubiera otro clip con el nodo de Merge. Esta sería otra manera de hacerlo. En este caso no nos importa mover la opacidad, pero así es como vamos a crear nosotros las máscaras. Igualmente, por ejemplo, si yo no quiero esto, simplemente lo puedo borrar, selecciono mi media y entonces creo entonces una elipse y hago exactamente lo mismo, lo puedo mover. Puedo realmente moverlo como quiera. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, para hacer una modificación de la máscara, si yo tomo justamente del borde, vean cómo cambia a color blanco. Eso significa que estoy activando una parte, le doy clic, arrastro y entonces estoy cambiando el aspecto de esto. Obviamente puedo hacer Control Z o Command Z y se deshace. Y si yo quiero afectar la parte vertical, entonces hago lo mismo desde este lado. Pero si yo quiero que esto se mueva, digamos como un círculo
concéntrico y quiero que el aspecto no se modifique, lo que voy a hacer es arrastrar cualquiera de estas 4 esquinas que tengo aquí. Se pone en blanco y entonces puedo darle clic, arrastro y entonces se va a modificar así. Y la verdad es que me parece una manera bastante interesante de hacerlo. Por supuesto que si quiero agregar más máscaras en cualquier momento, lo único que tengo que hacer es seleccionar la máscara. Por ejemplo, puedo crear un nuevo rectángulo y modifico la escala y lo pongo, por ejemplo, de este lado, y después tal vez quiero un trazo libre, así es que doy clic ahí y entonces hago mi trazo, lo cierro y una vez que está cerrado pues puedo seguirlo modificando. Entonces en esta parte de hecho funcionan muy similar. A continuación tenemos lo que es el feather, es decir, cuando nosotros creamos una máscara en After Effects presionamos la letra F y entonces podemos darle un cierto desvanecido a esta máscara. ¿Cómo es que funciona en Fusion? En Fusion es muy similar. Por ejemplo, aquí yo tengo esta elipse, que es esta de acá. Y entonces, si yo quiero incrementar el feather, o el calado, me parece que se llama, puedo irme a Soft Edge y automáticamente, pues, estoy creando esto. Adicionalmente, puedo mover el borde. Eso significa que puedo hacer más pequeño o más grande el borde a donde llega mi máscara. Y, pues, conjuntamente el feather de este lado. Y adicionalmente, si yo reseteo todo esto y quiero ponerle un poco más acá, obviamente también puedo afectarlo a cualquier máscara o cualquier forma que yo tenga de manera independiente. Cada uno de estos nodos, me parece muy interesante, es completamente independiente, no se ve realmente afectado el uno por el otro, a menos de que los estemos mezclando o haciendo cualquier otro tipo de cosa, pero así es como va a funcionar la parte del feather. El siguiente punto es, ¿qué pasa si yo tengo esta máscara, pero en realidad lo que yo quiero es que haga una sustracción, no que esté añadiendo esto, sino que sea como una especie de selección inversa? Lo primero es que yo puedo invertir la máscara en After Effects, o la otra es seleccionar aquí y darle en Subtract. Ambas opciones, por supuesto, están disponibles en Fusion. En la primera parte, por ejemplo, si yo tomo esta elipse y quiero que haga una selección inversa, lo único que hago es, justamente con la herramienta seleccionada, me voy aquí a Invert y entonces está haciendo exactamente eso. Pero si yo quiero preservar que esté añadiendo esto y que realmente solamente haga una sustracción de la parte de la elipse, en este caso lo que tendría que hacer es básicamente bajarle la opacidad. Es la parte que ya hemos visto, pero vale la pena mencionarlo. Aquí solamente puedo sustraer. Y con eso pues ya estoy cumpliendo con la misma función. Después de esto tenemos el Motion Blur. Y esto es algo que a mí en lo personal me quitó mucho tiempo al principio. ¿Qué pasa en After Effects? Lo único que tenemos que hacer para activar el Motion Blur son pues 2 cosas. Lo primero es activarlo en la composición. Aquí activamos el Motion Blur en la composición. Y adicionalmente activamos el Motion Blur en cada capa que nosotros querramos. Una vez que esto está activado, automáticamente todo lo que hagamos en esta capa va a tener Motion Blur. O lo puedo apagar en toda la composición, digo, dependiendo. Pero esa es la manera en la cual va a funcionar en After Effects. ¿Qué es lo que pasa en Fusion? No hay un botón como tal específico para que afecte a toda una serie de nodos. Igualmente hay 2 maneras. La primera es activarlo dentro de lo que sería la composición de Fusion. ¿Cómo hago eso? En esta parte de aquí, al lado de estos botones de playback, le doy clic derecho y entonces aquí veo si está activado el Motion Blur. Algo que yo les recomiendo es que mientras estén trabajando en Motion Graphics o algo por el estilo en Fusion, siempre desactiven el Motion Blur y, de ser posible, si no les afecta tanto, desactiven también la calidad alta, porque esto va a hacer que sea mucho más rápido el playback. Entonces esa es la primera parte, desactivarlo de la composición. Pero adicionalmente, por ejemplo, si yo me voy aquí a esta máscara, lo que puedo hacer es irme hasta acá a la última herramienta y aquí me va a aparecer el Motion Blur. Ahora, esto no va a suceder en todos los nodos. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de Media, que es donde está entrando mi video como tal, aquí no existe esa herramienta de Motion Blur. ¿Por qué? Porque este video como tal no es susceptible de que se le aplique Motion Blur. Si yo quisiera moverlo, por ejemplo, cambiar la posición y que eso tuviera un cierto Motion Blur, lo que tendría que hacer es primero agregarle un transform, porque a este transform sí es susceptible de Motion Blur. Entonces, si yo quiero hacer con keyframes un movimiento tanto de tamaño como de la ubicación y que en este movimiento haya Motion Blur, ahora sí me voy de este lado y activo el Motion Blur. Y en este caso me pone incluso algunas opciones adicionales para ver qué tan específico quiero que sea este Motion Blur. Pero es muy importante, solamente va a afectar a la herramienta sobre la cual lo estemos modificando. Y una vez que ya tengamos toda la composición hecha, entonces sí ya podemos ver el previo activando el Motion Blur. En este caso no hay movimiento, por eso no hay Motion Blur y no se los puedo mostrar como tal, pero esa es la manera en la cual va a estar funcionando. Como siguiente punto es cómo crear un sólido. En After Effects, cuando nosotros queremos que haya, pues sí, un sólido, un cuadrado, o que todo el fondo sea de un color, lo que hacemos es irnos a Layer y creamos un nuevo sólido. Y en este caso aquí nos pregunta de qué color
queremos que sea. Por ejemplo, quiero que sea rojo, el nombre de la capa, la resolución, etcétera. Le damos en OK y aparece nuestro cuadro rojo que ocupa toda la composición. Y a partir de aquí, pues podemos utilizar las máscaras para empezar a crear motion graphics, etcétera. Entonces, ¿cómo es que funciona en Fusion? Es bastante similar. Nada más que la diferencia es que aquí no se llaman sólidos, se llama background. Cuando yo aprieto esta parte del background, les voy a seleccionar una zona gris para que deseleccione todo esto. Yo oprimo background y entonces este background ya va a ser de algún color. Ahora, ¿por qué no lo veo? Por dos razones. Una, no está asignado a ningún visor de los que están aquí abajo. Y la otra es que no está conectado al media output. Entonces, eso es también muy interesante. Yo puedo seleccionarlo y aunque no esté conectado absolutamente a nada, presiono el número 1 y entonces... Ups, ahí está. Una vez que yo presiono el background y aprieto el número 1, entonces ya me aparece acá. En este caso es negro, pues porque aquí el color es negro. Pero por supuesto puedo modificarlo a cualquier color que yo quiera dentro del espectro RGB. Entonces esta es pues, realmente la manera de hacerlo. Y algo muy interesante es que como estamos utilizando justamente nodos, yo perfectamente puedo tomar todo este árbol de nodos y conectarlo acá de este lado. Y entonces vean cómo... A pesar de que estoy creando, y esta es justamente la parte tan poderosa de los nodos, y esto podría ser una función como emparentar. Esto sería muy similar a lo que es emparentar en After Effects. Si no recuerdan qué es emparentar, es básicamente cuando yo asigno este pequeño caracol, lo pongo para acá y lo asigno para acá. Esto quiere decir que cuando yo mueva, por ejemplo, la posición de esta máscara, automáticamente también se va a mover el de la capa de abajo. No va a afectar los parámetros originales de esto, sino que solamente se está moviendo como pues un padre dirigiría a su hijo. Entonces eso es lo que está sucediendo. Esto es muy similar. Entonces cuando yo conecto todos estos nodos, no solamente a mi media in, que es al video que tengo originalmente, sino aparte a este background, que es el sólido, se aplican exactamente las mismas máscaras. Y entonces esto puede ser pues bastante poderoso, dependiendo obviamente de qué es lo que necesitemos hacer. Pero esta es la manera en la cual va a funcionar. Por supuesto yo puedo desconectarlo de este media in, puedo desconectar esto de acá y entonces que mi salida principal sea esta. Entonces nuevamente pues esto va a depender. Y por supuesto en cualquier momento podemos seguir modificando todos los valores que están acá. En este caso este es el alfa, qué tan transparente queremos que sea esa parte de ahí. Y aquí pues tenemos todo el nivel de coloración. Y finalmente tenemos la parte de los textos. En After Effects lo que hacemos es presionar esta letra T, ubicamos en algún punto de la composición nuestro texto, escribimos por ejemplo holo, y una vez que ya tenemos esto escrito, podemos irnos a las herramientas de aquí al lado derecho y modificar el tamaño, si queremos modificar en algún momento la tipografía y pues todo lo que tiene que ver con los cambios de tipografía. En el caso de Fusion es bastante similar de hecho. Por ejemplo, si yo voy a quitar todo esto que está aquí, esto no lo necesito. Voy a conectar nuevamente esto al media output para que sea el video. Y esta transformación la voy a resetear. Entonces ahí estamos desde cero. Y lo que voy a hacer es, una vez que yo tengo seleccionado este transform, no selecciono el media porque lo que quiero es que mi texto ocurra después de la transformación que tiene este video. Entonces ojo con eso. Entonces selecciono este nodo y entonces le doy clic a este texto. Y entonces aquí automáticamente me está apareciendo un nodo de merge. Eso yo no lo hice manual, automáticamente lo hace. Y eso creo que está bastante bien. Porque básicamente le estoy diciendo que quiero encima de este texto, encima de este media quiero poner un texto. Y es por eso que me está poniendo en el foreground, o sea, en la parte de adelante o en la capa de arriba me está poniendo el texto. Y en la capa de abajo o en el background, en el fondo, me está poniendo el video. Por supuesto que yo lo podría hacer inverso, pero pues no se vería el texto. Entonces ahí está creado. Ahora no hay ningún texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darle clic al texto y pues escribir lo que sea que yo quiera. Escribo holo. Y por supuesto aquí tengo todas las herramientas que yo necesite para modificar el texto de la manera que yo quiera y disponga. Todo lo que ustedes necesitan con base en texto, aquí lo van a encontrar. Incluso esta parte de Write On, que es para que se vaya escribiendo el texto, ya sea de adelante para atrás o de atrás para adelante. Hay muchas herramientas y la verdad es que pues está bastante bien hecho. Y por supuesto, en cualquier momento, todo lo que hemos estado viendo aquí es susceptible de utilizar keyframes. Entonces, pues para Motion Graphics es una gran herramienta también. Como pueden ver, no es que Fusion realmente sea algo difícil, es algo a lo que tal vez muchos no estamos acostumbrados. Pero una vez que sabes dónde están las herramientas, es mucho más llevadero lo que se puede hacer. Estas son las herramientas que yo considero que son las más básicas, pero por supuesto que si hay algo
que tú hagas muchísimo en After Effects o algo igual y específico que tú necesites de After Effects, cómo emplearlo específicamente en Fusion, ponlo aquí abajo en los comentarios. Si hay suficientes comentarios al respecto, podríamos hacer la segunda parte para que entonces sea muchísimo más amplia toda esa información. Y espero que esto realmente les ayude a poder migrar de After Effects a Fusion, porque yo sé que muchos, como yo, estamos migrando de Premiere o incluso de Final Cut hacia DaVinci Resolve y sabemos ya utilizar la edición, sabemos hacer el color, pero todavía nos detiene la parte de los motion graphics. Entonces, estas son las herramientas básicas. Si hay alguna otra, ponla aquí abajo en los comentarios, estaré respondiendo e idealmente haciendo también un video. Adicionalmente, recuerda que todos los sábados 2 de la tarde, horarios del estándar, estamos directamente en este canal para resolver cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia que tengan respecto a todo lo que tiene que ver con el ámbito audiovisual. Y adicionalmente recuerda suscribirte a este canal para ver más de estos videos. El día de mañana, que es jueves, será jueves deluxe y vamos a seguir viendo cuáles son los tipos de nodos que hay, específicamente hablando de los nodos de capa, que son muy necesarios al final del día en color. Y pues esto fue recomendación de Coldo. Y por ahí andamos, muchachos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.